Antígona. La obra se abre con un coro triunfal que celebra el amanecer tras una noche de conflicto. Los ciudadanos de Tebas claman a los dioses, agradecidos por la victoria sobre los argivos liderados por Polinice, quien se había levantado contra su propia ciudad. Los guerreros extranjeros, armados con escudos y cascos resplandecientes, habían asediado Tebas, pero fueron derrotados gracias a la intervención divina y la valentía de los tebanos. Sin embargo, esta victoria tiene un costo. Los hermanos Eteocles y Polinice, hijos de Edipo, han muerto en combate, enfrentándose mutuamente en un acto fratricida. En este ambiente de celebración, el tono del coro es de alivio, pero también de advertencia. La sangre derramada y el odio familiar han dejado una herida profunda en Tebas. Este cuadro establece el contexto político y emocional de la tragedia, mostrando que, aunque la guerra externa ha terminado, un conflicto más profundo y devastador está por desarrollarse dentro de la propia ciudad. El escenario se desplaza al área pública de Tebas, donde las hermanas Antígona e Ismena dialogan en un tono íntimo, pero cargado de tensión. Antígona, decidida y enérgica, informa a su hermana del edicto promulgado por su tío, Creonte, el nuevo rey de Tebas. Eteocles será honrado como héroe y enterrado con todos los ritos, mientras que Polinice, considerado traidor, quedará insepulto, su cadáver expuesto a la intemperie como advertencia para quienes osen desafiar al Estado. Cualquier intento de honrar a Polinice será castigado con la muerte. Antígona, fiel a las leyes divinas y a los lazos de sangre, revela su plan: dar sepultura a Polinice, pese a las órdenes de Creonte. Su determinación es inquebrantable. Para Antígona, las leyes de los dioses están por encima de las de los hombres. En contraste, Ismena, más pragmática y temerosa, intenta disuadir a su hermana. Le recuerda los sufrimientos que ya han soportado, la trágica historia de su padre, Edipo, y la muerte de sus hermanos. Ismena insiste en que, como mujeres, no tienen poder para desafiar la voluntad del rey y que deben aceptar su destino con resignación. Antígona. El diálogo entre ambas hermanas subraya la división entre el deber moral y la obediencia política. Ismena encarna la sumisión y la prudencia, mientras que Antígona, desafiante y valiente, decide seguir adelante sola, proclamando que preferiría morir con honor que vivir en la deshonra. Su determinación establece el conflicto central de la obra, mientras su enfrentamiento con Creonte se vuelve inevitable. El tercer cuadro tiene lugar en el palacio de Creonte, donde el coro nuevamente establece el tono. Los dioses han castigado la arrogancia de Polinice y protegido a Tebas, pero queda por resolver el destino de los hijos de Edipo. Creonte, como nuevo rey, se dirige al pueblo con un discurso enérgico y autoritario. Afirma que su prioridad es la estabilidad de Tebas y que el bien común está por encima de cualquier lazo personal. Justifica su decisión de honrar a Eteocles y castigar a Polinice, al que considera responsable de intentar destruir la ciudad y traicionar a su familia. Creonte insiste en que el respeto a las leyes humanas es fundamental para la supervivencia de Tebas. Su discurso revela su concepción de la autoridad como absoluta e incuestionable. También deja entrever su carácter rígido y su incapacidad para considerar perspectivas alternativas. La ley para él es inmutable y debe ser obedecida sin excepción. La tensión aumenta cuando un centinela llega con noticias perturbadoras. Alguien ha desafiado el edicto de Creonte. Durante la noche, el cadáver de Polinice ha sido cubierto con polvo y se han realizado ritos funerarios simbólicos. El centinela, temeroso de las represalias del rey, describe cómo el acto fue llevado a cabo sin dejar rastros. El coro, representando la voz del pueblo, sugiere que los dioses podrían estar detrás de este acto de desafío, pero Creonte descarta esta idea, convencido de que es obra de enemigos internos que buscan debilitar su autoridad. El tercer cuadro concluye con la orden de Creonte de encontrar al culpable y llevarlo ante él para ser castigado. Su ira,
y su insistencia en mantener el control absoluto presagian el enfrentamiento inevitable con Antígona, quien, en su desafío al poder del rey, representa los valores eternos de la justicia y la piedad. La escena se desarrolla en el lugar donde yace el cuerpo de Polinice, expuesto al aire libre, rodeado por guardias asignados por orden de Creonte. En este cuadro, la acción comienza con Antígona, determinada y desafiante, acercándose al cadáver de su hermano. En un acto cargado de simbolismo y devoción, toma tierra con sus manos y la esparce sobre el cuerpo, cumpliendo los ritos funerarios necesarios para garantizarle descanso en el más allá. Además, vierte una libación con una jarra de bronce, acompañando su gesto con oraciones a los dioses. El acto de Antígona es profundamente transgresor. En un contexto donde las leyes humanas prohíben este tipo de ritos, su decisión subraya el conflicto entre el deber moral y las leyes del Estado. Si te está gustando el video, dale tu me gusta. Suscríbete para ver más resúmenes de libros y puedes dejar en comentarios qué libro te gustaría que resumiera próximamente. Dejaré en la descripción un archivo con la información más relevante del libro si deseas repasarlo después del video. El amor filial y la lealtad a su hermano la llevan a desafiar la autoridad de Creonte. A través de este acto, la figura de Antígona emerge como un arquetipo de resistencia, alguien que actúa no por ambición ni por orgullo, sino por un sentido de justicia superior. Los guardianes, al descubrir su acción, apresan a Antígona de inmediato. Es llevada ante Creonte para enfrentarse a las consecuencias de su desafío. La tensión aumenta con la llegada del mensajero que anuncia este acto de rebeldía. La escena destaca por su simbolismo, ya que Antígona, al enterrar a Polinice, no solo desafía a Creonte, sino que también afirma el poder inquebrantable de las leyes divinas sobre las humanas. El cuadro se traslada al palacio de Creonte, donde Antígona es llevada prisionera por los guardias. La joven se presenta con la frente en alto, sin mostrar arrepentimiento por sus acciones. En este momento crucial, Creonte la confronta, furioso por su desafío abierto a su autoridad. Sin embargo, lejos de retroceder, Antígona responde con firmeza y valentía, defendiendo sus acciones como un mandato divino. En su enfrentamiento, Creonte insiste en que las leyes del Estado son absolutas y deben ser obedecidas para mantener el orden. Para él, Polinice es un traidor, y enterrar su cuerpo constituye un acto de rebeldía que no puede ser tolerado. Sin embargo, Antígona, con una moral inquebrantable, le reprocha su soberbia al creer que las leyes humanas pueden estar por encima de las de los dioses. Argumenta que las normas divinas son eternas y superiores, mientras que las humanas son temporales y falibles. El diálogo entre ambos es intenso y apasionado, cargado de simbolismo y significado filosófico. Creonte se muestra inflexible, argumentando que el desafío de Antígona pone en peligro su autoridad como gobernante. Para él, permitir que este acto quede impune sería admitir su propia debilidad. Antígona, por otro lado, acepta con serenidad su destino, declarando que prefiere morir habiendo cumplido con su deber moral que vivir en deshonra. En este cuadro también aparece Ismena, la hermana de Antígona, quien, conmovida por el arresto de su hermana, intenta unirse a ella en su condena. Sin embargo, Antígona rechaza su ofrecimiento, recordándole que ella eligió no participar en el acto de enterrar a Polinice. La tensión entre las hermanas subraya las diferentes formas de responder al conflicto. Mientras Ismena representa la prudencia y la resignación, Antígona encarna la valentía y la resistencia. Creonte, cegado por su propia ira y convencido de que su autoridad debe prevalecer, decide condenar a muerte a Antígona. Declara que será encerrada viva en una cueva, abandonada a su suerte, para evitar la profanación de la ciudad al ejecutarla directamente. Este castigo, cruel y simbólico, refleja la obstinación del rey y su incapacidad para escuchar las advertencias de los demás. El sexto cuadro muestra a Antígona siendo conducida a su lugar de condena. Los guardias la escoltan hacia la cueva, donde será encerrada viva, mientras el coro comenta con pesar el destino de la joven. La figura de Antígona se torna aún más trágica en este momento.
A pesar de su valentía y determinación, se enfrenta a la soledad y a una muerte inminente. Su discurso es solemne, lleno de dolor, pero también de orgullo por haber cumplido con su deber hacia su hermano y los dioses. En sus últimas palabras, Antígona clama por justicia y lanza reproches contra Creonte y la ciudad de Tebas. Se lamenta por su destino, pero no se arrepiente de sus actos. Al contrario, reafirma que su elección fue justa y honorable. A través de este monólogo, emerge como una heroína trágica, cuya fuerza y convicciones trascienden la opresión y el castigo. El coro, que representa la voz del pueblo, reflexiona sobre el destino de Antígona y sobre las consecuencias de la tiranía de Creonte. Aunque inicialmente apoyaban al rey, comienzan a cuestionar la justicia de su decisión. Sus palabras son un presagio de la tragedia que está por desencadenarse, sugiriendo que las acciones de Creonte tendrán repercusiones devastadoras para él y su familia. El cuadro finaliza con la llegada de Tiresias, el anciano adivino ciego, quien trae consigo una advertencia a Creonte. Tiresias le revela que los dioses están enfurecidos por su decreto y por su decisión de dejar insepulto el cuerpo de Polinice. Afirma que esta falta ha contaminado la ciudad y que, si no enmienda su error, las consecuencias serán catastróficas. La aparición de Tiresias introduce un elemento de tensión y urgencia, sugiriendo que la obstinación de Creonte lo llevará a un destino trágico. La escena comienza con un coro que invoca a Eros, el dios del amor y la atracción, como una fuerza invencible que somete tanto a mortales como a inmortales. Eros, con su poder arrebatador, se presenta como una de las razones que han llevado al conflicto entre Creonte, Antígona y Hemón. Esta introducción poética plantea el tema del amor y su capacidad para subvertir el orden establecido y arrastrar a los personajes hacia la tragedia. Antígona, escoltada por guardias, es conducida hacia su encierro en una cueva que será su tumba. En sus palabras finales, Antígona revela la profundidad de su dolor y su aislamiento. Clama a los ciudadanos de Tebas, recordándoles que su castigo no proviene de los dioses, sino de las leyes humanas impuestas por Creonte. Con un tono desgarrador, se lamenta de no haber vivido plenamente su juventud, de no haber conocido el amor matrimonial y de ser llevada al Hades antes de tiempo. El coro, mientras acompaña su marcha, reconoce el carácter noble de su acto, pero señala también que su orgullo e inflexibilidad han contribuido a su destino. Esta dualidad entre virtud y obstinación define a Antígona como una heroína trágica, quien no puede escapar a las consecuencias de su elección. Creonte, firme en su resolución, aparece para ordenar que la condena se cumpla sin demora. Declara que su decisión no puede ser alterada y que Antígona debe asumir su destino. En este momento, el autor resalta la obstinación de Creonte. Incapaz de prever las repercusiones de su severidad, Antígona es llevada a su encierro mientras continúa expresando su dolor y su sentido de injusticia, llamando a los dioses como testigos de su sufrimiento. La escena cambia drásticamente con la llegada de Tiresias, el anciano adivino ciego, guiado por un niño. Tiresias es una figura de autoridad moral y sabiduría en la obra, y su aparición es un presagio de que el desenlace trágico está cerca. Con tono solemne, Tiresias advierte a Creonte de las terribles consecuencias de su obstinación. Le revela que los dioses están enfurecidos porque el cuerpo de Polinice permanece insepulto, lo que ha contaminado los altares y los ritos sagrados. Las aves de presa y los perros, alimentados con los restos del cadáver, han llevado esta profanación hasta los dioses. Tiresias describe un augurio inquietante. Los sacrificios ya no son aceptados, las llamas de los altares no arden correctamente y los presagios son funestos. Con estas señales, los dioses han manifestado su descontento. Tiresias insta a Creonte a corregir sus errores, enterrar a Polinice y liberar a Antígona antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, Creonte, en un arrebato de soberbia, acusa a Tiresias de corrupción,
sugiriendo que sus profecías están motivadas por el interés económico. Rechaza las advertencias del adivino y se niega a cambiar su decisión. Este intercambio resalta la ceguera de Creonte frente a la sabiduría de Tiresias, un paralelismo irónico, dado que el adivino es físicamente ciego, pero puede ver las verdades que Creonte ignora. Finalmente, Tiresias lanza una profecía aterradora. Creonte pagará su desobediencia a los dioses con la muerte de un ser querido. Anuncia que su obstinación traerá una cadena de sufrimientos para él y su familia, y que su rechazo a las leyes divinas será castigado. Con esta advertencia, Tiresias se retira, dejando a Creonte en un estado de profunda duda y temor. El coro, que hasta este momento había apoyado a Creonte, cambia de postura y le insta a que siga el consejo de Tiresias. Resaltan que el adivino nunca ha fallado en sus predicciones y que ignorarlo sería un acto de necedad. Finalmente, Creonte, abrumado por el peso de las palabras de Tiresias, decide ceder. Ordena que se entierren los restos de Polinice y que se libere a Antígona, pero ya es evidente que su cambio de decisión podría llegar demasiado tarde. El acto final comienza con un mensajero que entra al escenario llevando noticias terribles. Con un tono solemne, informa al coro y a los ciudadanos de Tebas de los desastres que han ocurrido como resultado de las decisiones de Creonte. La reina Eurídice, esposa de Creonte, escucha estas palabras y alarmada se acerca para conocer los detalles. El mensajero narra cómo Creonte y sus hombres acudieron primero a enterrar el cuerpo de Polinice, realizando los ritos funerarios necesarios para calmar la ira de los dioses. Después, se dirigieron apresuradamente a la cueva donde Antígona había sido encerrada. Sin embargo, al llegar, encontraron que era demasiado tarde. Antígona había decidido quitarse la vida, colgándose con su cinturón. La escena dentro de la cueva es desgarradora. Hemón, el hijo de Creonte y prometido de Antígona, está junto al cuerpo de su amada, consumido por el dolor. Cuando Creonte intenta razonar con Hemón y llevarlo de vuelta, el joven, lleno de ira y desesperación, lo rechaza violentamente. En un momento de desesperación absoluta, Hemón se quita la vida, clavándose una espada. Su sangre se mezcla con la de Antígona, uniendo simbólicamente a los amantes en la muerte. El mensajero concluye su relato con un tono sombrío, mientras Eurídice, devastada por la muerte de su hijo, se retira en silencio. Poco después, llega la noticia de que Eurídice también ha muerto, incapaz de soportar el dolor. Se ha quitado la vida, dejando a Creonte completamente solo. Creonte regresa al escenario como una figura rota y derrotada. Lleva consigo el peso de las muertes de su hijo, su esposa y su sobrina, reconociendo que su soberbia y obstinación han causado esta cadena de tragedias. Suplica a los dioses que lo liberen de su sufrimiento, pero su castigo es vivir con la culpa y el remordimiento. Finalmente, el coro reflexiona sobre los eventos, destacando que la sabiduría y la humildad son esenciales para evitar el desastre y que la arrogancia siempre lleva a la ruina. Una de las obras más emblemáticas de Sófocles es una tragedia que trasciende su contexto histórico para explorar temas universales como el conflicto entre las leyes humanas y las divinas, la soberbia, el destino ineludible y la lucha entre el deber personal y el colectivo. Con una narrativa poderosa y personajes profundamente humanos, Sófocles construye una obra que resuena en el presente, invitando a reflexionar sobre las tensiones inherentes a la vida en sociedad. Antígona sigue siendo una obra profundamente relevante, no solo como una pieza fundamental del teatro clásico, sino también como una exploración de dilemas éticos y políticos que aún nos afectan. Su mensaje trasciende las circunstancias específicas de Tebas y se aplica a cualquier sociedad donde el poder, la moral y la justicia estén en conflicto. Uno de los aspectos más conmovedores de la obra es su retrato de la condición humana. Sófocles no presenta a sus personajes como héroes o villanos absolutos, sino como figuras profundamente humanas, atrapadas entre sus deseos, deberes y limitaciones. Antígona es admirable por su coraje, pero también desafiante en su terquedad. Creonte, aunque imponente como gobernante,
se muestra vulnerable en su incapacidad de aprender y cambiar. La obra también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y el diálogo. El conflicto podría haberse evitado si Creonte hubiera escuchado las advertencias de Hemón, Tiresias o incluso del pueblo representado en el coro. La tragedia no radica únicamente en las muertes, sino en la ceguera de los personajes que se aferran a sus posturas hasta que es demasiado tarde. Finalmente, Antígona plantea una pregunta que sigue siendo relevante en nuestro tiempo. ¿Qué hacemos cuando las leyes o las normas sociales contradicen nuestros principios éticos? La valentía de Antígona inspira a desafiar la injusticia y a mantenernos fieles a nuestros valores, mientras que la caída de Creonte nos recuerda los peligros del autoritarismo y la falta de humildad. En su conjunto, la obra es un llamado a buscar el equilibrio entre el deber, la justicia y la humanidad. En el mundo actual, donde enfrentamos dilemas similares sobre derechos individuales, justicia social y autoridad, Antígona resuena como una advertencia, pero también como una inspiración para actuar con sabiduría, empatía y coraje.